Anda, mira. Que te pregunten si estás trabajando y con nómina después de verte en un puesto de trabajo que no es habitual en personas de origen migrante. A ver, yo es que trabajé durante un tiempo en una entidad bancaria, ¿vale? Y frente al público, entonces me extrañó muchísimo, me pasó de hecho un par de veces que me vieran ahí trabajando y un poco raro porque entre todas las personas pues nativas yo era la única que era más morenita, con facciones así, y que venían personas diciendo, oye, ¿tú estás trabajando aquí con nómina? ¿En serio? Es un poco de, no me lo creo, ¿sabes? Entonces es un poco de, o sea, es que no podemos desempeñar otro tipo de trabajos que no sean los que son totalmente dignos, como limpieza, cuidado del hogar, etcétera. Entonces es una idea un tanto... Claro, sí, es que es una cuestión de encasillamiento, porque Sí. si bien no son estos trabajos, también me ha pasado en el autobús que iba y una mujer se iba rápido, iba para la universidad corriendo y esta mujer se me acerca, o sea, no se aguantó, se me acerca y me dice, ¿es que vas tarde a limpiar? Y claro, se me Madre pasaron, mía. pero al mismo tiempo en ese momento pensé, yo quería contestarle, pero mira que estoy estudiando, y después dije, pero ¿por qué nos ponen en esta situación? O sea, ¿y por qué me tienes que, y yo por qué te tengo que decir? ¿A ti qué te importa? ¿Sí? Ya. Pero bueno, es un tópico que tenemos que enfrentarnos muchas y muchos. No soy un caso aislado. Soy Caterín, vivo más de 15 años acá en España. Soy Carolina Durán Magnís, soy estudiante, soy colombiana, soy orgullosamente negra, no canela, no de color. Estoy aquí porque quiero seguir visibilizando los impactos diferenciales de las mujeres en el exilio y no quiero seguir debatiéndome en trámites que me ubiquen entre ser regular o irregular antes de ser humana. No soy un caso aislado, no somos un caso aislado.